El sol ardía sobre Roma como una llama impaciente, y las calles bulliciosas eran testigo de un pueblo acostumbrado al poder, al esplendor y a la brutalidad. En lo más profundo del corazón del imperio había un lugar sagrado para el pueblo, el Coliseo, también conocido como el Anfiteatro Flavio. No era solo una estructura colosal de piedra y mármol, era una máquina perfecta de entretenimiento, una arena en la que la muerte se convertía en espectáculo y los hombres en leyendas. Desde su inauguración en el año 80-20 d.C., bajo el reinado del emperador Tito, el Coliseo se convirtió en el epicentro del alma romana. Allí, los gladiadores, esclavos entrenados hasta el límite de la resistencia, eran arrojados al juicio del público y del acero. Pero las batallas que se libraban en su interior no eran simples enfrentamientos. Eran relatos cargados de simbolismo, ritual y sangre. El pueblo romano amaba la violencia organizada. Había un arte en ella, una estructura. Los gladiadores no eran enviados al azar al combate. Existía una lógica, una estrategia en cada enfrentamiento. Se seleccionaban cuidadosamente los tipos de combatientes. Un murmillo, fuertemente armado con casco de cresta, escudo largo y espada corta, enfrentándose a un retiarius, ágil y ligero, armado solo con una red, un tridente y una daga. Era un juego de contrastes, fuerza contra velocidad, defensa contra astucia. La gente no solo veía muerte, veía táctica, honor y voluntad de sobrevivir. Los gritos del público eran parte del ritual. Miles de voces se alzaban cuando los gladiadores entraban al recinto, saludando al emperador con la famosa frase «Ave, César, morituri te salutant». No todos los combates terminaban en muerte. Algunos eran detenidos por la voluntad del pueblo, si el perdedor había luchado con valor. Otros, en cambio, eran ejecutados por una simple seña del pulgar. En Roma, la vida de un hombre podía pender de un gesto. En este escenario sangriento se dieron batallas que traspasaron el tiempo. Historias como la de Prisco y Vero, quienes combatieron en la inauguración del Coliseo, se cuentan aún hoy. Ambos eran gladiadores experimentados, ambos reconocidos por su ferocidad. El combate fue tan igualado, tan dramático, que el propio emperador Tito, emocionado por el espectáculo, les otorgó la libertad a ambos. Un hecho sin precedentes en una arena que solía ver solo un vencedor. Fue más que una pelea. Fue una danza de honor, una coreografía de coraje y resistencia, pero la arena no era solo un espacio de gloria, también lo era de tragedia. En ocasiones, los combates eran privados, organizados por nobles romanos en sus villas, lejos de los ojos del pueblo. En esos lugares, el espectáculo era más brutal, más íntimo. Las reglas no existían. Se cuentan relatos de hermanos forzados a matarse, de campeones vencidos por traición, y de esclavos que prefirieron lanzarse contra los muros antes que enfrentar una pelea imposible. Aquellas batallas, sin aplausos ni vítores, eran las más oscuras, y sin embargo, en ellas también se forjaban los mitos. No todos los gladiadores eran esclavos sin rostro. Algunos se convirtieron en verdaderas celebridades. El más notable fue Spículus, que ganó el favor del emperador Nerón, quien lo colmó de riquezas, palacios e incluso esclavos. Otro fue Flama, de origen sirio, quien luchó 34 veces, ganó su libertad en múltiples ocasiones y siempre regresó a la arena por elección propia. ¿Qué podía empujar a un hombre libre a volver al infierno de la arena? Tal vez el reconocimiento, tal vez el eco del rugido del Coliseo. La figura del gladiador era contradictoria. Por un lado, era esclavo, propiedad de un lanista. Por otro, era idolatrado, temido, deseado. Las mujeres romanas les enviaban cartas, regalos, incluso ofrecimientos secretos.
La sociedad romana, dura y práctica, no podía evitar rendirse ante el mito del guerrero condenado que desafiaba a la muerte en cada amanecer. Y sin embargo, esa era no sería eterna. Con el paso del tiempo, las luchas de gladiadores comenzaron a perder el favor de algunos sectores del imperio. Los cristianos las consideraban crueles e inmorales. Algunos emperadores intentaron limitar su frecuencia. Finalmente, en el año 404 d.C., tras la muerte del monje Telémaco, que saltó a la arena para detener un combate y fue asesinado por la multitud, los juegos de gladiadores fueron abolidos. Pero aunque el mármol del Coliseo se haya agrietado y la arena esté cubierta de silencio, los ecos de las batallas aún resuenan en la historia. Porque los gladiadores no solo lucharon por sobrevivir, lucharon por ser recordados. Cuando un hombre cruzaba las puertas del Ludus, no era solo su cuerpo el que quedaba atrapado tras los muros, era su destino. Las escuelas de gladiadores, esparcidas por el imperio, funcionaban como auténticas fábricas de combate, entrenando día tras día a esclavos, prisioneros de guerra y hasta ciudadanos libres caídos en desgracia. En sus paredes resonaban los gritos del esfuerzo, el dolor de las fracturas y las órdenes implacables del lanista, el dueño y formador de estas armas humanas. Uno de los más temidos fue Lentulus Batiatus, un lanista de Capua, recordado por formar a gladiadores legendarios. Allí, en su Ludus, fue donde se escribió el principio de una historia que cambiaría para siempre la relación entre poder y rebelión, la historia de Spartacus. Spartacus, nacido en Tracia, no era un esclavo cualquiera. Había sido un soldado al servicio de Roma antes de ser apresado y vendido como gladiador. Su resistencia física, inteligencia táctica y espíritu indomable lo convirtieron en un luchador diferente. No buscaba solo sobrevivir, buscaba libertad. En el Ludus de Capua, bajo el látigo del lanista, se convirtió en un símbolo silencioso. Y allí, en medio de la disciplina brutal y los entrenamientos despiadados, se gestaba lo impensable, una rebelión. El entrenamiento en los Ludus no tenía piedad. Los hombres eran instruidos como animales de combate. Aprendían a resistir el dolor, a ignorar el miedo, a convertir cada músculo en un arma. Las heridas no se trataban con compasión, sino con vinagre y silencio. Cada día podía significar la muerte de un compañero, un castigo brutal o una orden de ejecución por desobediencia. Y sin embargo, algo los mantenía con vida. La esperanza de un día escuchar al público clamar «Misio», perdonando su vida, o la posibilidad de ser recompensados con la rudis, la espada de madera que significaba libertad. Algunos alcanzaban la fama. Se convertían en leyendas vivientes. Gladiadores como Carpophorus, conocido por matar múltiples bestias salvajes en un solo combate. O Crixus, un galo que pronto se uniría a Spartacus en la rebelión. Pero detrás de la gloria estaba la verdad que muchos ignoraban. La mayoría de los gladiadores morían jóvenes, olvidados, sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Por cada ídolo del pueblo, cientos de hombres caían sin nombre. Y aún así, el público los idolatraba. Las mujeres romanas se desvivían por verlos, por enviarles cartas, incluso mechones de cabello perfumado. Algunos senadores se escandalizaban por la influencia que estos esclavos llegaban a tener sobre las damas de la aristocracia. Pero el pueblo no escuchaba razones. Para ellos, el gladiador representaba lo que Roma veneraba: resistencia, coraje, poder físico y entrega total a su deber. En la arena, cada combate era una obra de teatro sangrienta. Se respetaban ciertos códigos. Si uno de los gladiadores caía, podía pedir clemencia, pero su destino dependía de la voluntad del pueblo y de la señal del emperador. A veces, la misericordia era un lujo que la multitud no deseaba conceder. Cuando el pulgar bajaba, el perdedor debía recibir el golpe final sin quejarse, con la mirada en alto. Morir bien era morir con honor.
y en ese código se encontraba el núcleo del sistema. El honor, incluso en la esclavitud, era el premio más alto. Los gladiadores eran usados como herramienta política. Algunos emperadores, como Cómodo, incluso participaban en combates falsos para elevar su popularidad, luchando contra rivales desarmados. Pero el pueblo no era tonto. Sabían distinguir a un verdadero guerrero de un farsante disfrazado de héroe. Así se desarrollaba la vida en Roma, entre mármol y sangre, entre aplausos y cadenas. Cada batalla en la arena era un reflejo de la lucha por el poder en el imperio, una coreografía de control, miedo, violencia y espectáculo, pero también de desafío, resistencia y dignidad. Porque aunque los gladiadores eran esclavos, dentro del Coliseo eran reyes por un día. Y mientras la sangre empapaba la arena, entre el olor del sudor y el metal oxidado, algo se encendía en los corazones de algunos combatientes. Un pensamiento peligroso, prohibido, una palabra temida por Roma entera: libertad. Y ese fuego, aún débil en este episodio, estaba a punto de crecer, de romper las cadenas y de escribir la historia más temida por el imperio. Las paredes del Ludus de Capua estaban diseñadas para contener el cuerpo de los gladiadores, pero no su voluntad. Día tras día, los látigos del lanista golpeaban la carne de los condenados, sin saber que en el silencio, en las miradas cruzadas y en la sangre compartida, se estaba gestando una revolución. El corazón de esa llama era Spartacus, y a su lado hombres como Crixus, Gannicus y Castus, guerreros que ya no temían morir, pero que se negaban a seguir viviendo encadenados. No fue una revuelta planeada con estrategias militares. Fue el grito desesperado de hombres hartos de sufrir. Una noche, tras haber escondido cuchillos de cocina, herramientas rotas y fragmentos de hierro, los gladiadores atacaron a sus guardias. Los sorprendieron dormidos, desarmados, sin posibilidad de respuesta. Mataron al lanista y tomaron lo que pudieron: armamento, caballos, víveres y, lo más importante, su libertad. Huyeron hacia el monte Vesubio, una posición estratégica desde donde podían observar los movimientos del ejército romano. Roma, al principio, subestimó la revuelta. Para ellos no eran más que esclavos desorganizados que pronto se matarían entre sí. Pero cometieron un grave error. No conocían el liderazgo de Spartacus, ni la disciplina de Crixus, ni el fuego que ardía en el corazón de hombres que ya no tenían nada que perder. Desde el monte, los gladiadores comenzaron a formar algo que pocos imaginaban posible: un ejército. Reclutaban a otros esclavos liberados, campesinos oprimidos y desertores. Se entrenaban como si siguieran en el Ludus, pero ahora por voluntad propia. Utilizaban tácticas aprendidas en la arena y las adaptaban al campo de batalla. Enfrentaban a las legiones romanas con furia, con rabia, pero también con inteligencia. Cortaban líneas de suministro, emboscaban columnas y, lo más humillante para Roma, ganaban. Las primeras victorias sorprendieron a todos. Derrotaron a los soldados enviados por el Senado, tomaron armas reales y comenzaron a moverse por Italia como un enjambre imparable. Pero no todos compartían la misma visión. Crixus, orgulloso y feroz, deseaba marchar hacia Roma y atacar el corazón del imperio. Spartacus, en cambio, soñaba con cruzar los Alpes y devolver a sus hombres la libertad lejos del dominio romano. La diferencia de objetivos generó divisiones, pero el movimiento era tan grande, tan poderoso, que seguía avanzando sin freno. En cada combate, los exgladiadores peleaban con una ferocidad que los legionarios no estaban acostumbrados a ver. No lo hacían por paga ni por órdenes, sino por venganza, por redención, por los hermanos caídos en la arena. La guerra, que había comenzado como una fuga desesperada,
se convirtió en la mayor rebelión de esclavos de la historia de Roma. Los senadores comenzaban a temer. El orgullo del imperio estaba herido. ¿Cómo era posible que miles de hombres que habían sido comprados, marcados y forzados a luchar como bestias estuvieran ahora venciendo a las mejores legiones del mundo? Roma, acostumbrada a dominar, empezaba a tambalearse ante un enemigo que no buscaba conquistar, sino deshacerse de sus cadenas. Spartacus no buscaba un trono, no deseaba venganza personal, solo quería que su pueblo respirara aire libre. Pero el destino en Roma no se escribía con palabras, se escribía con sangre, y cuanto más avanzaban, más implacable sería la respuesta del imperio. Desde la cima del Vesubio, el líder tracio observaba los campos que pronto serían campo de batalla. Sabía que Roma enviaría más ejércitos, que el peso del poder caería sobre ellos, pero también sabía que en ese momento, por primera vez en siglos, un esclavo había hecho temblar al mundo. El fuego de la rebelión no se había extinguido, por el contrario, ardía con más intensidad. Spartacus, el esclavo tracio convertido en líder de una causa impensable, dirigía ahora un ejército. Lo que comenzó como una fuga desesperada desde el Ludus de Capua se había transformado en una guerra abierta contra la autoridad romana. Pero en el corazón del imperio nadie quería aceptar que una fuerza formada por antiguos esclavos, gladiadores y campesinos empobrecidos pudiera desafiar el orden más poderoso del mundo. Los éxitos de los rebeldes eran innegables. Habían derrotado a varias cohortes romanas, robado arsenales, liberado a miles de esclavos y tomado ciudades menores. Su número crecía a un ritmo alarmante. En solo meses, los seguidores de Spartacus pasaron de unos pocos cientos a decenas de miles. Lo que comenzó como un puñado de gladiadores se había convertido en un movimiento de liberación masiva. Pero con el crecimiento también llegaron los desafíos. Mantener unido un ejército tan diverso requería algo más que fuerza bruta. Había diferencias culturales, ideológicas, personales. Algunos querían marchar directo hacia Roma y quemar sus muros. Otros solo ansiaban llegar a los Alpes y desaparecer. Entre ellos, Crixus, el fiero galo, clamaba por sangre y venganza. Spartacus, en cambio, pensaba en estrategia, en supervivencia. No deseaba un baño de sangre, sino romper el ciclo eterno de la esclavitud. Roma no tardó en reaccionar. El Senado, avergonzado por la ineficiencia de sus tropas, designó a Marco Licinio Craso, un general rico, ambicioso y despiadado. Craso entendía que la guerra contra los esclavos no podía tratarse como una simple revuelta campesina. Era una amenaza existencial. Comenzó a reclutar nuevas legiones, a imponer disciplina mediante diezmación, castigando con la muerte a 1 de cada 10 soldados que huían del combate, y a estudiar cuidadosamente cada movimiento de Spartacus. La tensión creció cuando Crixus, impaciente por atacar, decidió separarse del ejército principal. Con un grupo de 30.000 hombres, marchó hacia el sur, buscando enfrentar a las legiones romanas. Spartacus intentó detenerlo, pero no lo logró. El choque era inevitable, y fue allí donde ocurrió una tragedia que marcaría el alma del movimiento rebelde. Crixus cayó en batalla, fue rodeado y masacrado junto a sus hombres. Su muerte no fue solo una pérdida estratégica, fue una herida personal para Spartacus, quien lo había considerado su hermano de armas. Cuando supo lo ocurrido, no respondió con silencio, sino con furia. Reunió prisioneros romanos capturados y los obligó a luchar entre sí como gladiadores, en honor a Crixus. No por entretenimiento, sino como acto simbólico de justicia. Roma había sembrado la arena con sangre durante siglos. Ahora probaría su propia medicina. Pero Spartacus sabía que el tiempo jugaba en su contra.
Craso se acercaba con más disciplina, más recursos y un deseo personal de aplastarlos para cimentar su reputación. Spartacus intentó mover a sus hombres hacia el norte, buscando cruzar los Alpes y dispersarse antes de ser rodeados. Pero muchos no querían irse. Algunos ya no luchaban solo por escapar, luchaban por vengarse, querían ver a Roma caer. El ejército rebelde comenzó a fracturarse entre la lógica del líder y el deseo del pueblo armado. Spartacus, aún con voz fuerte, comenzó a sentir el peso del liderazgo. La libertad era un ideal, pero el camino hacia ella se volvía más estrecho, más oscuro, y al sur, Craso avanzaba. El imperio ya no se burlaba, ya no subestimaba, ahora temblaba, pero Roma no olvidaba. Roma no perdonaba, Roma se preparaba para aplastar. Y en el centro de esta tormenta creciente, un esclavo convertido en símbolo miraba el horizonte, sabiendo que el rugido de la venganza no era suficiente. La guerra recién comenzaba. Las tierras del sur de Italia ardían bajo el sol y bajo la tensión de una guerra sin tregua. Por un lado, el ejército rebelde, formado por esclavos, gladiadores y campesinos, liderado por un hombre que había desafiado el orden del mundo, Spartacus. Por el otro, las disciplinadas legiones del imperio, dirigidas ahora por el ambicioso y despiadado Marco Licinio Craso, decidido no solo a aplastar la rebelión, sino a grabar su nombre en la historia de Roma. Tras la caída de Crixus, el movimiento rebelde sufrió un duro golpe. El duelo por el líder galo se convirtió en un acto ritual. Spartacus obligó a los prisioneros romanos a pelear entre sí como gladiadores, no por venganza gratuita, sino como una respuesta simbólica. Por primera vez, Roma probaba el sabor de su propio juego, pero el dolor no era suficiente para detener lo que se avecinaba. Spartacus sabía que el tiempo se agotaba. Su ejército seguía siendo fuerte, pero la presión interna crecía. Algunos querían continuar luchando, otros ansiaban cruzar los Alpes y desaparecer. Las voces eran muchas, pero la decisión final recaía sobre él. Mientras tanto, Craso se movía con estrategia implacable. Construyó una línea fortificada, una muralla de 60 kilómetros con zanjas y empalizadas, para encerrar a los rebeldes en el sur de Italia. Era una táctica brillante y cruel. No atacar, sino aislar, cortar suministros, debilitar desde dentro. Spartacus intentó romper el cerco. En una noche oscura dirigió un asalto feroz sobre las líneas de Craso. Logró abrir brechas, pero no fue suficiente. Muchos escaparon, pero el ejército se fragmentó nuevamente. Los rebeldes comenzaron a desmoralizarse. Ya no eran un solo cuerpo, sino grupos dispersos. Algunos seguían a Spartacus, otros se entregaban, otros desertaban. El fuego de la rebelión aún ardía, pero cada vez con menos oxígeno. Spartacus, herido en el alma y posiblemente también en el cuerpo, reunió a sus últimos leales. Sabía que no habría victoria, pero aún podía elegir cómo terminar. Decidió enfrentarse a Craso cara a cara. Una batalla final. No por el imperio, ni por el poder, sino por el derecho de morir como un hombre libre. El choque fue brutal. En los campos de Lucania, miles de hombres se enfrentaron por última vez. Los estandartes del imperio ondeaban firmes. Los rebeldes, desorganizados pero determinados, cargaron con todo lo que tenían. La batalla no fue táctica, fue emocional, visceral. Spartacus luchó al frente, espada en mano, cubierto de heridas, gritando con furia. Dicen que mató a 2 centuriones antes de caer. Su cuerpo nunca fue hallado. Los sobrevivientes fueron capturados y crucificados a lo largo de la Vía Apia, más de 6.000 cuerpos colgados entre Capua y Roma como advertencia. Una línea de muerte, una línea de silencio. Roma había vencido, el orden fue restaurado, el Senado celebró a Craso, pero no lo amó. La figura del general,
fue opacada poco después por Julio César, y su legado quedó marcado no por el imperio que fundó, sino por la rebelión que aplastó. Y sin embargo, Spartacus no desapareció, no del todo. Su nombre vivió en las historias contadas en secreto por esclavos, en la admiración de filósofos, en la memoria de aquellos que comprendieron que la libertad no se mendiga, se conquista aunque cueste la vida. El campo de batalla había quedado en silencio. Los estandartes rotos, las espadas oxidadas y los cuerpos sin sepultura eran los últimos vestigios de la mayor rebelión de esclavos que Roma había presenciado. Spartacus, el gladiador tracio que desafió al imperio más poderoso del mundo, había caído, pero su nombre no sería olvidado. Roma había recuperado el control. Craso había impuesto su castigo con crueldad sistemática. Más de 6.000 rebeldes crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta las puertas de Roma. Cada cuerpo era una advertencia, cada cruz una señal de que ningún esclavo debía soñar con la libertad. Pero, sin saberlo, esa cadena de muerte también se convirtió en una línea de memoria, una herida abierta en la historia del imperio. La figura del gladiador, antes temida y admirada solo por el espectáculo, adquirió ahora una dimensión distinta. Ya no era simplemente un esclavo armado, era un símbolo, el eco de Spartacus, de Crixus, de los miles que lucharon no solo por sobrevivir, sino por dignidad. Se filtró entre los muros del Coliseo, entre las piedras del foro, entre los susurros de las generaciones que vendrían. Roma siguió organizando juegos durante años, pero algo había cambiado. La sangre derramada por los gladiadores ya no era vista con la misma indiferencia. Algunos emperadores comenzaron a cuestionar el valor moral del espectáculo. Otros simplemente no lograron repetir la intensidad de aquellos combates que habían trascendido la arena. En el año 404 d.C., el emperador Honorio prohibió oficialmente los combates de gladiadores. El rugido del pueblo fue reemplazado por el silencio, y el Coliseo quedó mudo. Pero los gladiadores no murieron con el final de los juegos. Su imagen sobrevivió en las esculturas, en los mosaicos, en los relatos de poetas y cronistas. Fueron transformados en leyenda, en arquetipo de resistencia. Su vida fue corta, sí, pero su recuerdo se volvió eterno. El legado de Spartacus especialmente resonó más allá del mundo romano. Durante siglos fue citado como símbolo de rebeldía, inspiración de revolucionarios, bandera de los oprimidos. En libros, en obras de teatro, en películas, su figura se convirtió en mito, un hombre sin apellido, sin palacio, sin corona, pero con un ejército de ideas que jamás serían crucificadas. Porque lo que hicieron los gladiadores no fue simplemente enfrentarse a otros hombres. Se enfrentaron al sistema, al poder, a la idea de que un ser humano podía ser propiedad de otro. En la arena dejaron más que sudor y sangre, dejaron una enseñanza que ni el hierro ni el tiempo pudieron destruir. Y así, aunque Roma los haya querido borrar, sus nombres siguen tallados en la historia con la fuerza de cada golpe que dieron, con cada aliento que exhalaron, con cada mirada que lanzaron antes de morir. Los gladiadores no fueron vencidos, fueron eternizados. El eco del combate se ha desvanecido. El rugido de la multitud romana es ahora un susurro perdido entre las ruinas del Coliseo. El polvo se ha asentado sobre las espadas oxidadas, los escudos rotos y los huesos de los miles que pelearon por un instante de gloria, o más profundamente, por un atisbo de libertad. Spartacus cayó, Crixus fue vencido, y el imperio de Roma volvió a imponer su ley sobre las tierras que temblaron bajo la furia de los esclavos alzados. Pero aunque sus cuerpos fueron silenciados, sus nombres no fueron olvidados. Roma crucificó a 6.000 de ellos, colgándolos de la Vía Apia como advertencia, como símbolo de dominio absoluto, pero sin saber que, en realidad, había sembrado una línea eterna de memoria.
El legado de los gladiadores no reside únicamente en su fuerza física, ni en su brutal entrenamiento, ni en la sangre derramada sobre la arena. Su verdadero legado vive en su desafío, en su negativa a aceptar el yugo, en su decisión de morir de pie, con la espada en la mano, antes que vivir de rodillas. Pasaron los siglos, el Coliseo se convirtió en ruina, los emperadores fueron polvo, pero el gladiador, ese hombre condenado a luchar por entretenimiento, se convirtió en mito. Su figura se repitió en mosaicos, en versos, en relatos contados por generaciones. Inspiró a poetas, a soldados, a revolucionarios. Su espíritu fue adoptado por aquellos que, en cualquier época, decidieron levantarse contra lo imposible. Spartacus no fue un rey, ni un dios. Fue un esclavo que eligió resistir. Y en esa elección, en esa furiosa afirmación de libertad, se volvió eterno. Porque el acero se rompe, las murallas caen, los imperios se olvidan, pero la voluntad de un hombre que lucha por ser libre, esa sobrevive al tiempo. Y mientras haya quien recuerde, quien hable, quien cuente la historia junto al fuego o frente a una cámara, los gladiadores jamás dejarán de luchar. El legado de los gladiadores no termina aquí, porque su historia sigue viva cada día en esta arena digital. Si este combate de honor, sangre y libertad te conmovió, suscríbete al canal, activa la campana y únete a la legión. Dale, el que comenta qué gladiador te marcó más, y prepárate, porque todos los días estrenamos nuevas batallas, nuevas leyendas y nuevas historias que desafían al tiempo. Esto es Gladiadores Eternos,